Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de Procter Gamble, esta empresa centenaria que cotiza en la bolsa con el ticker PG y se puede encontrar también cotizando como CDR en el mercado argentino con el mismo ticker. Bien, Procter Gamble forma parte del selecto grupo que se puede conocer como Dividend King, que son aquellas empresas del S&P 500 que durante 50 años consecutivos han aumentado sus dividendos, ¿sí? Como vemos en esta tabla, hay solamente 39 empresas que cumplen con estos requisitos. Procter Gamble ocupa el número 6, ya que hace 65 años, con este va a ser 66 años, que aumenta consecutivamente lo que paga en dividendos. Bien, además de que hace 66 años que viene aumentando los dividendos, podemos decir que hace 132 años que la empresa paga dividendos de manera ininterrumpida y que en la última década ha logrado aumentar lo que paga en dividendos a una tasa anual compuesta del 5%. Por lo tanto, podemos decir que si estamos formando una cartera y buscamos empresas que paguen dividendos o somos conservadores o estamos en un momento de nuestra vida que nos interesa incorporar empresas que paguen dividendos, no podemos dejar de evaluar a Procter Gamble. Bien, con respecto a sus ramas de negocio, su principal entrada de ventas es por las marcas de cuidado del hogar y cuidado de los tejidos o lavado. Segundo, lo que es cuidado femenino y del bebé. Tercero, lo que es belleza. Cuarto, lo que es cuidado de la salud. Y quinto, lo que es la rama de negocio del afeitado. Bien, si vamos a ver las marcas que maneja Procter Gamble, vamos a ver que es un mercado sumamente diversificado. Acá podemos ver, por ejemplo, los cuidados del bebé, marcas líder como Pampers, en lo que es cuidado de la ropa, Ariel, marca líder en nuestro mercado, Tide, que es marca líder en Estados Unidos, bueno, Downy también lo podemos encontrar en nuestro mercado. Bueno, hay múltiples marcas. En cuidado de la familia podemos mencionar a Bounty, que es papel higiénico en Estados Unidos. Con respecto al cuidado femenino, las toallitas Always, los tampones Tampax. Con respecto al afeitado, a Brown, que son afeitadoras. Gillette, bueno, todos conocen esta marca, que fue comprada por Procter Gamble en el 2005. También para cuidado del cabello podemos mencionar Head Shoulders, Herbal Essence, Pantene, Old Spice. Bien, para el cuidado del hogar también tiene múltiples marcas. Para el cuidado oral, Crest y Oral-B. Para lo que es cuidado de la salud podemos mencionar a la marca Vicks. Todos conocerán al Big Vaporub. Para lo que es cuidado personal y de la piel, la Gillette, también que hace espuma de afeitar. Bueno, después varias marcas de crema, Secret, Old Spice, Native. ¿Sí? Como pueden ver, son todas marcas líderes, muy conocidas, con impregnación en el consumidor y que eso es lo que marca también la ventaja competitiva con respecto a otras marcas. Bien, y además de esto tiene más de 300 marcas en el mercado mundial. Con respecto a la distribución geográfica, su principal mercado es Norteamérica con un 47%, seguido por Europa y luego continúa en China, Asia-Pacífico, Latinoamérica y bueno, Medio Oriente, India y África. Como pueden ver, está distribuido en todo el mundo, en más de 180 países, lo cual es bueno porque diversifica a nivel geográfico. Y otra cosa a señalarles es el crecimiento sostenido y con unos números bastante interesantes que está teniendo en China, con más del con el 12% anual. Esto es muy bueno, me gusta que las empresas que están diversificadas a nivel mundial crezcan en los mercados emergentes, en los principales mercados emergentes como son China e India. Bien, a modo de historia y también como tip de aprendizaje, podemos ver, si seguimos los números de ventas de Procter Gamble, que en el 2016 tenemos una caída en lo que es las ventas. ¿Qué pasó en el 2016? La empresa reestructura sus negocios, ¿sí? Que llevan a una simplificación de la segmentación de sus ramas de negocios, se desprenden de 100 marcas que tenían de bajo crecimiento y mantienen 80 restantes que son las que creía la empresa que tenían mayor potencial y representaban el 95% de la facturación. ¿Sí? Entre ellas podemos decir que se desprenden de la empresa Duracell, la fabricante de baterías y pilas,
que se lo vende a Berkshire Hathaway en el 2016, como así también le vende a Coty todo lo que es el área de belleza de Procter Gamble. Le vende por 12.500 millones de dólares 43 marcas, que entre ellas había fragancias, coloración capilar, etc. Entre las cuales se encontraba, por ejemplo, las marcas Hugo Boss, Dolce Gabbana, Gucci, Lacoste, con respecto a las fragancias. La marca Wella, que era de tintura capilar. Todas estas marcas se las desprenden en el 2016, se hace efectivo en el 2016. Por eso caen las ventas. Además que en el 2015 y 2016 el dólar estaba muy fuerte, por lo cual ese tipo de cambio jugó en contra también de los beneficios que obtiene la empresa. Ahora, fíjense lo que decían las noticias en el 2016, ¿sí? A lo que nosotros conocemos como ruido. Bien, que Procter Gamble, los beneficios habían caído un 40%, que bueno, esto bueno, obviamente no era agradable, que bueno, acá otra nota que habla del 2015, que habían caído sus beneficios un 13%, sus ventas, y fíjense acá el titular, si se preguntaba la nota, si era el inicio, el comienzo de una prolongada y lenta caída de Procter Gamble, ¿sí? A esto es lo que no me refiero con el corto plazo, ¿sí? Nosotros cuando encontramos estas noticias tenemos que ir a evaluar a más largo plazo y evaluar la empresa, si han cambiado los fundamentales y qué potencial futuro tenemos. No siempre tenemos que evaluar el corto plazo, porque si nos dejamos llevar por estas noticias vamos a cometer un gran error de tal vez desprendernos de empresas excelentes por un mal trimestre o simplemente, como en este caso, por una simple reestructuración del negocio. Bien, fíjense, 2016, por todas estas malas noticias, la empresa cae aproximadamente a $70. Ahí sale la noticia de que empezaba la caída lenta y bueno, sin fin de Procter Gamble. 5 años después, la empresa está a más del doble de su cotización, ¿sí? A esto me refiero con que a veces al ruido hay que dejarlo de lado y concentrarnos en evaluar los fundamentales de la empresa y agarrarnos de estos y pensar siempre la inversión como a largo plazo. Y acá pueden ver claramente cómo después del año 2016 las ventas han aumentado paulatinamente. Por eso hago hincapié en que siempre hay que evaluar los fundamentales de la empresa y no guiarse por el corto plazo, porque podemos cometer un grave error a la hora de invertir o a la hora de tomar decisiones. Bueno, con respecto a las ventas podemos ver que desde que se produjo la reestructuración de la empresa ha crecido a una tasa anual compuesta del 3,35%. Es un valor bueno, teniendo en cuenta que es una empresa gigante, que, bueno, obviamente las empresas cuanto más grandes, más les cuesta crecer. Bueno, esta es una empresa enorme, gigante, con alcance mundial, y lo cual, obviamente, se le hace muy difícil crecer a esta altura, ¿sí? Después, con respecto al margen bruto, podemos ver que se mantiene bastante constante. Sí vemos una caída en el margen bruto actual con respecto al del año pasado, pero bueno, esto tiene que ver con el impacto inflacionario. Obviamente han aumentado a mayor velocidad los costos variables que las ventas, y esto impacta en el margen bruto, ¿sí? Obviamente hasta que la empresa puede recomponer los precios y volver a recomponer los márgenes, pero esto lleva tiempo. Bien, con respecto a los ingresos operativos, bueno, vemos que han ido creciendo en el transcurso de los años y se ha estancado un poco en el último año por lo que dijimos antes, ¿sí? Ha impactado la inflación en los márgenes, ha comprimido los márgenes y obviamente ha dejado plano el crecimiento de los ingresos operativos. Con respecto a los beneficios netos, vemos que también pasa más o menos lo mismo, han ido aumentando a un ritmo de 5,6% anual compuesto. Acá dirán, creció más a una tasa mayor que las ventas. Y sí, ¿por qué hizo esto? Porque como ven acá, si vemos el margen operativo ha aumentado en los últimos 6 años, de un 20 a un 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa se hizo más eficiente, ¿sí? Ha logrado reducir los costos fijos y esto, digamos, resulta en mayores beneficios netos, ¿sí? Con respecto a los beneficios por acción, también, como vemos, han ido en aumento paulatina y consecutivamente.
y esto se da a un ritmo del 6,3% anual compuesto, mayor que el beneficio neto. ¿Por qué se da esto? Por la recompra de acciones que realiza la empresa, ¿sí? Como vemos, ha ido recomprando acciones de manera constante a través de los años a un ritmo de un 1,42% anual, que se ha mantenido en el tiempo. En los últimos 10 años la tasa es del 1,42, en los últimos 5 años de 1,43, por lo tanto es constante, por lo cual es una política de la empresa. Esto es muy beneficioso para nosotros como inversores. Bien, con respecto a los dividendos, como ya vimos anteriormente, creció en los últimos 10 años a un ritmo de un 5% anual compuesto, ¿sí? Y bueno, ha ido pagando de manera ininterrumpida dichos dividendos. Con respecto al flujo de caja libre, también vemos que ha aumentado consecutivamente a través de los años a un ritmo del alrededor del 4% anual compuesto. Y en el último año podemos ver una caída, que esto se debe en parte al impacto sobre los beneficios que tuvo la inflación y en parte porque han aumentado un poquito el cap spending, el gasto de capital, con respecto al año anterior. Por lo tanto, podríamos decir que este año, por el impacto inflacionario, si no tuviésemos en cuenta el aumento del gasto de capital, se mantendría plano. Bien, con respecto al rendimiento, que me gusta ver el rendimiento sobre el capital invertido, ¿qué quiere decir esto? Los beneficios que obtiene la empresa con respecto al patrimonio propio y a la deuda que toma, ¿sí? ¿Cómo hace rendir ese capital? Y bueno, vemos que tiene números muy buenos. Siempre busco que las empresas tengan por arriba de 9 y vemos que es en general por arriba de 10, con valores en los últimos 3 años por arriba de 15 y que además, que es lo más importante, son sostenidos, ¿sí? A través de los años obtiene rendimientos por arriba de un 10%, lo cual es muy bueno. Con respecto al flujo de caja libre, podemos ver que lo que la empresa puede transformar de las ventas en flujo de caja libre ronda arriba de un 10% de manera constante en los últimos 10 años. En los últimos años está por arriba del 15%, que son valores más que buenos. Recuerden la importancia que tiene que la empresa genere flujo de caja libre, ya que es la verdadera fuente de valor del accionista. Hay 5 cosas que la empresa puede hacer con el flujo de caja libre, que son hacer adquisiciones, recomprar acciones propias, pagar dividendos, pagar deuda y reinvertir en la propia empresa, ¿sí? Todo esto va a generar, estas 5 cosas, mayores beneficios a futuro y obviamente eso va a devolver mayor valor al accionista. Bueno, y acá quiero recalcar que la empresa trata muy bien a sus accionistas, devolviendo de manera directa a través del pago de dividendos y de la recompra de acciones la mayor parte del flujo de caja libre. Como vemos acá, vemos que en el 2021, este es el cierre fiscal 2021, el flujo de caja libre fue de 15.500 millones de dólares y la empresa invirtió en la recompra de acciones unos 11.000 millones y en el pago de dividendos 8.000 millones. También, bueno, tomó un poco de deuda, como pueden ver acá, y la caja neta total fue negativa porque, bueno, obviamente se endeudó y pagó de más esto, pero lo importante que les quería demostrar a esto, que la empresa prácticamente todo lo que genera se lo devuelve de manera directa al accionista, en forma de dividendos o en forma de recompra de acciones propias, ¿sí? Y esto como inversores es muy bueno. Esta empresa trata muy bien al accionista. Yendo ahora a ver un poquito lo que pasó en el último trimestre, podemos decir que el volumen de ventas aumentó un 3%, mientras que la empresa también logró aumentar los precios un 5%. Si esto lo comparamos con otra empresa líder del mercado como Unilever, les dejo ahí la tarjetita del video por si la quieren ver, Unilever había podido aumentar un 8% los precios, pero había perdido 1% del volumen de venta, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta el total, las ventas aumentaron con respecto al año anterior un 7%. Con respecto al guidance que da la empresa en el último trimestre para este año actual fiscal 2022, bueno, aumentaron la guía, previamente decían que iban a crecer entre un 3 y un 4%, y en el último trimestre han dicho que el guidance piensan que va a crecer la empresa entre un 4 y un 5%
de ventas netas. Con respecto a la deuda, ¿sí? Podemos decir que el ratio de liquidez en esta empresa es menor a 1, pero bueno, esto es normal en estas empresas de consumo defensivo. El ratio de solvencia es de 1,64, es muy bueno. Mientras que si vemos el porcentaje que representa el pago de intereses con respecto al beneficio operativo, representa tan solo un 0,63%. O sea, es bajísimo. Esta empresa no tiene ningún tipo de problema en pagar los intereses de la deuda, ¿sí? Y otra cosa que me gusta ver es lo que implica la relación de la deuda a largo plazo, total de la deuda a largo plazo, ahí tomo la deuda a largo plazo y los capital leases, y los comparo con el flujo de caja libre. Lo que me gusta ver en las empresas es que si multiplico el flujo de caja libre por 5, bueno, esto no sea superado por la deuda de largo plazo. Bueno, y acá vemos que representa tan solo la deuda de largo plazo a 1,7 veces el flujo de caja libre de un año. Por ende, con el flujo de caja libre de 2 años, la empresa podría solventar totalmente la deuda a largo plazo. Así que podemos decir que en el tema deuda la empresa tampoco está comprometida bajo ningún aspecto. Bien, yendo ahora a la valoración por descuento de flujo de caja, vamos a poner, a tener en cuenta que en los últimos años la empresa creció un 3,3% anual compuesto, que en el último año creció un 7% y que el guidance da entre un 4 y un 5% para el 2022 y los analistas le otorgan un 5% para el 2022 y un 4% para el 2023. Así que vamos a ser conservadores y vamos a poner que va a crecer un 4% en los primeros 5 años y luego decrece a un 3% a partir del sexto al décimo año. Este 4% podría ser mayor si sigue impactando la inflación en valores nominales, por así decirlo. La tasa de descuento, vamos a aplicar la WACC, el costo promedio ponderado de capital, que ya lo calculamos previamente. Recuerden que esto nos da información sobre la incertidumbre que tiene la empresa con respecto a generar esos flujos de caja futuros. Obviamente esta es una empresa muy predecible, por ende es entendible que la WACC sea baja, ¿sí? Es del 6,5%, ¿sí? Bien, como tasa de crecimiento terminal vamos a poner un 2%, que es lo que crecerá la empresa a partir del año 11 al infinito, y bueno, obviamente es menor a lo que crece habitualmente, de un 3%. Como ventas vamos a poner el último valor, que es de 79.618 millones de dólares, y lo que la empresa puede transformar de ventas en flujo de caja libre. En los últimos 5 años el promedio fue de 18,5%, vamos a ser conservadores, le vamos a poner 18%, ¿sí? Bien, el 18%. A eso, recordemos, ese valor que nos dé con respecto a la suma de los flujos futuros descontados y el valor terminal, le vamos a descontar la deuda y sumar la caja, que ya está calculado acá a partir del cálculo de la WACC, y a ese valor intrínseco total lo tenemos que dividir por la cantidad de acciones que tiene la empresa, que tiene actualmente 2.552 millones de acciones. ¿Sí? Con eso nos da un valor intrínseco calculado de forma conservadora para cada acción de Procter & Gamble para hoy, 13 de junio del 2022, de unos $130. Actualmente la empresa está cotizando a unos $140, por lo cual podemos decir que está cotizando sobre su valor intrínseco, ¿sí? A esta empresa nosotros, bueno, como es una empresa que es muy predecible, que seguirá existiendo, que no maneja demasiada incertidumbre, no le vamos a pedir un 30% de margen de seguridad, sino que lo vamos a bajar. Y creemos que a $110 nos ofrece un 15% de margen de seguridad y creemos que para una empresa de las dimensiones y de la calidad que tiene Procter & Gamble es un margen de seguridad adecuado, ¿sí? Por ende, un buen precio objetivo para empezar a formar posición, creemos que son los $110.
Haciendo ahora una valoración por dividendos descontados a través del modelo de Gordon-Shapiro, podemos decir que los dividendos actuales están alrededor de $3,48 anuales. La tasa de crecimiento del dividendo ronda entre un 4 y un 5% anual. Vamos a poner un número intermedio de 4,5%, mientras que como tasa de descuento, en este modelo no se utiliza la WACC, sino que se utiliza el costo de capital, que ya lo hemos calculado previamente, y es de 7,05. Esto nos da un valor justo, un fair value, alrededor de $140. Al precio actual que cotiza la acción, hoy 13 de junio, que ronda los $140, podemos decir que está, según este modelo, cotizando a su precio justo, ¿sí? A su valor intrínseco. Ahora, si nosotros utilizamos los valores calculados previamente de 120 en principio, podríamos decir que estaríamos con un 15% de margen de seguridad si la pagamos a 120, y si la pagamos a 110 obtendríamos un 22% de margen de seguridad. Valores coincidentes con los que obtuvimos previamente por descuento de flujo de caja. Por otro lado, también quería mostrarles este gráfico, este de la tasa que paga de histórico de dividendo, el dividend yield, el rendimiento de dividendo según el precio que maneja la acción, ¿sí? Y podemos ver que actualmente, que está a $140, eso se corresponde con un rendimiento por dividendo del 2,5%. Fíjense que si lo vemos comparado con la tasa de rendimiento de los últimos 10 años, estamos casi en el piso o valores mínimos con respecto a el histórico, ¿sí? Si pagáramos $120, tendríamos un rendimiento por dividendo de casi un 3%, del 2,9%, y si lo vemos en el gráfico histórico, representaría aproximadamente el promedio histórico que paga Procter & Gamble como tasa de rendimiento por dividendo. Y si pagamos la acción $110, esto se correspondería con una tasa de rendimiento por dividendo del 3,2%. Y se correspondería con prácticamente el techo superior o casi el techo superior de los rendimientos históricos. Por ende, con respecto al dividendo, podemos decir que pagando $120 estaríamos pagando un rendimiento promedio histórico, y $110, si pagáramos $110, estaríamos con cierto margen de seguridad jugando en los rangos superiores de la tasa de rendimiento por dividendo que paga Procter & Gamble históricamente. Por ende, podemos decir que cuanto más bajo de $110 paguemos la acción, el rendimiento por dividendo va a ser superior al 3,2%. Por ende, estaríamos con mayor margen de seguridad y estaríamos casi al máximo del rendimiento por dividendo que dio en los últimos 10 años. Esto refuerza la idea de entrar por debajo de los $110. Con respecto a la valoración por múltiplos, que esto compara los distintos múltiplos que ha tenido históricamente la empresa, precios sobre libros, precios sobre ventas, precios sobre flujo de caja libre, el PER y el dividend yield, y los compara con el promedio de los últimos 10 años. Con esta diferencia podemos decir que al precio actual de $140, la empresa estaría sobrevalorada un 20%, y nos tira un valor justo, un valor intrínseco de unos $110, coincidente con el precio objetivo de entrada de posición que hablamos anteriormente en el descuento de flujo de caja. Con respecto a los comparables, a los mismos múltiplos, pero comparándolos con la industria, acá los comparamos con los otros tres grandes del consumo defensivo: Unilever, Kimberly-Clark y Colgate-Palmolive, ¿sí? Podemos decir que también nos entrega, llevando al promedio de lo que cotiza la industria en estos múltiplos, a un precio justo, un precio intrínseco de unos $105, ¿sí? También coincidentes más o menos con el mismo nivel de los múltiplos comparables históricos. Por ende, volvemos a recalcar el valor de $110 como un buen precio objetivo para empezar a armar posición. Y como conclusiones podemos decir que Procter & Gamble se presenta como una empresa de gran calidad,
de lento crecimiento, no esperen de Procter & Gamble una explosión en el crecimiento de la venta, es una empresa gigante que está en todo el mundo y obviamente como es gigante le cuesta crecer y crece lentamente pero de manera sostenida. Es una empresa predecible con respecto a la capacidad de generación de flujo de caja libre, eso es muy bueno, y es una empresa defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas pueden ajustar sus precios a medida que la inflación impacta en sus márgenes y adaptar los márgenes a los nuevos precios, ¿sí? Esto si quieren pueden ver, les voy a dejar acá otra tarjetita de un video que hablamos cómo impacta la inflación en la renta variable y en las empresas y cuáles son las mejores empresas para invertir en este contexto. Las empresas defensivas son las que mejor se pueden adaptar a procesos inflacionarios porque son las que más capacidad de traslado a precios pueden tener sin perder volumen de venta. Bueno, por otro lado podemos decir que es una empresa que trata muy bien a los accionistas, que devuelve de manera directa los beneficios a través de la recompra de acciones propias y el pago de dividendos, que es una empresa que está muy diversificada con respecto a tanto a los productos como a las áreas geográficas y su aumento en el crecimiento de mercados emergentes últimamente, principalmente en China. Y por último, bueno, como precio objetivo, lo que veníamos hablando, nos parece que un buen precio de entrada para empezar a formar posición serían los $110. A ese precio tendríamos un 15% de margen de seguridad con respecto a la valoración por descuento de flujo de caja, valorado en forma conservadora. Un 20% de margen de seguridad con respecto al modelo de Gordon Shapiro de descuento de dividendos y nos quedaría una tasa de rentabilidad por dividendo del 3,2%, que esto estaría cerca de los máximos de los últimos 10 años del dividend yield, ¿sí? Si hacemos una valoración un tanto más optimista, sin irnos a algo que sea imposible, podríamos estirarnos a pagar $120, ¿sí? No sería una locura pagar $120 por esta acción. Pero vemos con mejores ojos formar posición en $110 o menos. Esto obviamente no es una recomendación, ni mucho menos, esto solamente tiene un sentido educativo y cada uno de los inversores tendrá que evaluar y valorar por sí mismo la acción y la empresa a la hora de invertir en ella. Bueno, gente, si les gustó el video y les sumó valor como inversor, suscríbanse, denle like, compartan. Si quieren dejar algún comentario, alguna duda, bienvenido sea. Y si les interesa nuestro servicio de asesoramiento financiero, trabajamos con los mejores brokers del país. Nos pueden escribir al correo que ven en pantalla. Muchísimas gracias y buena semana.